La vida, decíamos, está también signada en lo que hace a lo doméstico, a lo privado, a lo personal, por lo religioso. Momentos más importantes de la vida del hombre están signadas por algunos de los sacramentos que administra la Iglesia Católica. El nacimiento, en donde se impone el bautismo, algo que se considera muy importante, de eso se lleva el registro, que es la iglesia parroquial, la de Todos los Santos, la de San Roque. Ahí se supone que se limpia al recién nacido del pecado original, pues eso es algo muy importante, el tema del bautismo. Pues, en esta época, donde había mucha mortalidad infantil, se consideraba que aquel que no había sido bautizado no iba a ir al paraíso, iba a ir a un estadio intermedio, pero no iba a ser recibido en el paraíso. Por eso el apuro por bautizarlos era algo que se administraba normalmente en las iglesias, pero si se corría peligro la vida del recién nacido, estaban autorizados para hacer bautismos de emergencia, de primera necesidad, cualquier persona o civil. Después, si la criatura felizmente sobrevivía, se efectivizaba en la iglesia parroquial el bautismo. Nuevamente, así como la ciudad no celebra el día de su fundación, sino la de su santo patrono, en el periodo colonial en Santa Fe la Vieja las personas no celebraban su cumpleaños como lo hacemos hoy, lo que se festejaba era el santo, se felicitaba a alguien el día de su santo. Hoy son pocos los que lo hacen, pero sigue esa costumbre, aun cuando se haya impuesto entre nosotros de festejar el cumpleaños. La confirmación en la fe católica, o sea, cuando el niño crecía y iba a recibir la comunión, se lo confirmaba. Ese acto generalmente estaba presidido por un obispo que iba visitando a la ciudad. Santa Fe en esa época no tenía un obispo, así que cada tantos años se hacen confirmaciones. El matrimonio, que era la forma en que la Iglesia Católica legitimaba la unión entre dos personas, también era un acto sacramental del cual se llevaban registros en la parroquia. Y por último, la preparación para la muerte. O sea, toda la vida estaba asignada también en lo cotidiano por lo religioso, hasta llegar al momento de la muerte. En lo cotidiano, en donde decimos las prácticas religiosas no solamente se celebraban en las iglesias, las misas, novenas, fiestas de los santos, sino también en cada hogar. Aquí vemos, estas son dos representaciones de la época colonial del siglo XVII, no pertenecen a Santa Fe la Vieja estas representaciones, pero bien podrían ser personas de Santa Fe la Vieja, del siglo XVII, la época en que estuvo Santa Fe del siglo antiguo. Vemos a la izquierda una pareja de españoles, de criollos, de la élite, vestidos con su usanza y con rosarios en las manos. Y a la derecha vemos a otros grupos de la población hincados, a un afrodescendiente a la izquierda y a una mujer nativa de los pueblos originarios a la derecha, hincados, y están rezándole a una virgen, a una Inmaculada Concepción, también con rosarios en sus manos. O sea, el rosario era un objeto personal de la práctica privada. Ix Apatagozana, en las excavaciones de Santa Fe la Vieja, encontró muchos rosarios, algunos están expuestos en los museos etnográficos y de sitio. Además de rosarios, cruces y medallas. Hay más de 100 medallas encontradas que tienen que ver con las devociones promovidas por las órdenes religiosas instaladas en Santa Fe la Vieja. Son todas de acuñación europea, muchas de ellas italianas, más precisamente de Roma. Estas son solamente algunas de ellas. Las dos de arriba son anverso y reverso de una medalla de la Compañía de Jesús, donde aparece
representado el fundador de la compañía, San Ignacio de Loyola, y su compañero San Francisco Javier. La de abajo, la de la izquierda, representa la adoración de la Eucaristía por dos ángeles, y abajo dice la inscripción Roma. La del centro es una medalla franciscana. El santo que aparece representado es San Antonio de Padua, una devoción promovida por la orden franciscana, y a la derecha vemos la Anunciación, o sea, el ángel anunciándole a María que va a ser madre, entre medios hay flores de lirio, y por arriba, en la parte superior, se ve el Espíritu Santo que está descendiendo. Entonces, esto nos habla también de cómo se llevaba a la vida privada las devociones religiosas con objetos que se utilizaban como un objeto personal. Y bueno, así estaba asignada toda la vida, hasta llegar el momento de la muerte, que se preparaban para morir. Había una convicción de que había un más allá, y se otorgaba normalmente un testamento. Un testamento que uno hoy lo piensa solamente como un documento que ordena las cuestiones materiales. Efectivamente también se ordenaban cuestiones materiales de los bienes, pero había un sentido que era el que primaba, que era el sentido espiritual. Muchas veces los testadores a veces no tenían mucho para dejar, o nada, pero de todos modos otorgaban un testamento ante un escribano público, o en su ausencia un alcalde, y los testamentos responden a un esquema común tanto en todo el mundo español, tanto en la península ibérica como en América, y en Santa Fe, la Vieja, lógicamente, y en Santa Fe todo el periodo colonial, se respetó ese esquema. Todos los testamentos son distintos, pero tienen una fórmula, diríamos, más o menos similar. Se comienza el testador diciendo quién es, su filiación, etcétera, etcétera, y comienza invocando a Dios, declarando ser cristiano, creyente en la Santísima Trinidad, en la Santa Iglesia Romana, es decir, la católica, creyente en la Virgen, en los santos. A veces se nombraban especialmente algunos santos para los cuales tenían una devoción particular, y aclaraban en todo lo que cree y manda la Santa Madre Iglesia Católica. Luego se pasaba a disponer de sí mismo, ¿no? El alma se la mandaba a Jesucristo, se decía que la redimió con su preciosa sangre, y se tomaba como abogada e intercesora la Virgen María. Como abogada, es decir, para que intercediera en lo que se suponía que iba a acontecer después de la muerte, que era el juicio, y finalmente, al final de los tiempos, el juicio final. Entonces, ya ahí se instalaba a la Virgen como una intermediadora, ¿no? para el alma. El cuerpo era mandado a la tierra, se decía de que había sido formado, aludiendo a la creación de Adán y Eva según el Antiguo Testamento, y se elegía sepultura en alguna de las iglesias, donde iba a volver a convertirse en tierra. No había cementerios civiles ni públicos, se enterraba dentro de las iglesias. Y luego, bueno, ahí además de decir en qué iglesia, con qué hábito, la mortaja, normalmente era el hábito de alguna de las órdenes religiosas. Y luego se ordenaban, además del entierro, las misas, y bueno, ahí sí podía diferir la cantidad de misas, de cabo de año, novenario, etcétera, que se disponían, o ofrendas a las cofradías a las que se pertenecía. El tema de la muerte, bueno, ha estado representado en Santa Fe la Vieja a partir del descubrimiento de Agustín Zapata Guzmán de los esqueletos de muchas de las personas enterradas dentro de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y la Merced, que son las que subsistan hasta el día de hoy, con la posición en que fueron puestos los civiles, los laicos, con los pies hacia el altar, y como se ve aquí, los pies están todos orientados hacia el altar.
salvo este entierro, que es un entierro múltiple, donde hay dos esqueletos que tienen los pies hacia el altar y hay otro que está puesto en sentido contrario, porque es un sacerdote. Era la posición que establecía el ritual católico para los entierros. Y con respecto a las cofradías, subsisten congregaciones, hasta el día de hoy algunos testimonios, es decir, los testimonios religiosos de Santa Fe la Vieja no solamente son testimonios arqueológicos encontrados en Santa Fe la Vieja, sino que algunos fueron trasladados con la ciudad, muchos de ellos se perdieron, pero algunos subsisten hasta el día de hoy. Por ejemplo, el cuadro de la Virgen de los Milagros, que es una Inmaculada Concepción, pintada por un hermano jesuita, Luis en 1732, para la congregación de la Inmaculada Concepción, y que en el año 1636 suda, se moja, y bueno, con eso van a mojar algodones, van a entender que se producen milagros, y va a cambiar el nombre, se va a perder el nombre original de Inmaculada, y hasta el día de hoy la conocemos como Nuestra Señora de los Milagros, y preside el altar de la iglesia de los jesuitas frente a la Plaza de Mayo. Otra de las imágenes, que tiene una historia muy particular, es la conocida como Virgen de la Barca. Santa Fe era un puerto, siempre fue puerto, y aquí venían embarcaciones, y las embarcaciones generalmente tenían también nombres religiosos, y traían una imagen que las protegía. Había una embarcación que tenía el nombre de Nuestra Señora Limpia Concepción, el propietario era un paraguayo, está por llegar por Santa Fe esa embarcación y está por naufragar. Los tripulantes del capitán invocan a su protectora, que es la Inmaculada. Ellos llevaban en el barco a esta imagen de la Inmaculada Concepción y bueno, se salvan de ese naufragio. Cuando llegan a la ciudad de Santa Fe, eso es conocido, entonces la bajan a la imagen y va a ser llevada a la iglesia de San Francisco, que estaba cerca del puerto, y ahí se van a acercar los santafesinos también a rezarle. Finalmente le va a pedir el cabildo al capitán del barco que deje esta imagen. Eso ocurrió en 1638. Desde entonces está en la iglesia de San Francisco. Bueno, o sea, son estos algunos de los testimonios materiales de lo que fue la vida religiosa de Santa Fe la Vieja, que, volvemos a enfatizar, impregnaba todos los aspectos de la vida, la pública y la privada.